Jesucristo es el Señor. Venga, amados hermanos, estamos llegando al mensaje 18 de esta serie de Alimento Diario de Primera, Segunda de Timoteo. El título del tema de esta semana es El Evangelio de la Gloria de Dios. El Evangelio de la Gloria de Dios. Gracias al Señor por este Evangelio de la Gloria. Señor Jesús, queremos de alguna manera recordar algunos fragmentos o hacer algunas consideraciones del mensaje pasado. Nosotros hemos estado viendo, amados hermanos, durante esta serie muchos asuntos sobre la iniquidad. La semana pasada pudimos compartir, el Señor nos habló sobre ese fuego que está en nosotros, ese don, que ese fuego es un don. Pablo le hablaba a Timoteo que avivara el don del fuego que estaba en él. Una llama que debe mantenerse viva en nosotros. Y el consejo de Pablo era que mantuviera a Timoteo esa llama. La semana pasada el Señor nos pudo mostrar que hay cosas o hay situaciones que pueden apagar esa llama. Es indudable que Dios quiere llenar la tierra. Dios quiere llenar toda la tierra con su evangelio. Allí en el libro de Timoteo nosotros pudimos ver que Dios tiene un deseo. Dios tiene un deseo y ese deseo debe ser el nuestro. No solamente es el deseo de Dios, debería ser nuestro deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice allí el libro de Timoteo. Todos los hombres sean salvos, el deseo de Dios, y que todos vengan o conozcan la verdad. Y a nosotros nos debe de alguna manera, nos debe impactar este asunto. Nuestro deseo debería ser el mismo de Dios. Pero sin embargo el enemigo también conoce ese asunto, ¿verdad? Que él conoce ese deseo de Dios y él busca apagar esa llama que está en nosotros. Entonces, ¿cuáles son las cosas que el enemigo está usando hoy para apagar ese fuego? La semana pasada pudimos ver que uno es la iniquidad. Indudablemente la iniquidad ha avanzado durante todo este tiempo. La iniquidad ha logrado que el amor de muchos se enfríe. Recuerden que la iniquidad es como un virus. Se comparó la iniquidad, nosotros pudimos en los mensajes pasados comparar la iniquidad como un virus, como este virus de la pandemia. Ella es un virus que no se ve, pero actúa. Es un virus que no se ve, pero tiene sus efectos devastadores. Aunque es muy pequeña, aunque no se ve, aunque usted no la siente, está trabajando y está haciendo su trabajo. Está apagando la llama. El verdadero motivo, la verdadera razón de que la iniquidad esté operando es buscando que la llama en muchos creyentes se mitigue, se apague. Nosotros somos los responsables. Recuerden que nosotros somos los responsables de predicar el evangelio. El evangelio es algo confiado al hombre. Dios no le confió el evangelio a los ángeles. De manera que somos nosotros los responsables de predicar el evangelio. Entonces existe por un lado la iniquidad que busca apagar el fuego. Existen las ansiedades
existen las preocupaciones por cosas legítimas, como son el sustento, el abrigo, la salud, tener una vivienda. Todas estas cosas son legítimas, sin embargo, el enemigo ha logrado usarlas. El enemigo ha logrado usarlas para poder apagar el fuego en muchos. Existen enseñanzas diversas. El punto, amados hermanos, es que nosotros necesitamos predicar el Evangelio. El Evangelio es algo que ha sido confiado a nosotros y nosotros no podemos detenernos. Es como dice segunda de Timoteo 1:7. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nosotros deberíamos tener un espíritu de poder. El Evangelio es eso, el Evangelio es poder de Dios. Y otro asunto que nos ha mostrado Timoteo es que el Señor quiere un ejército. El Señor está formando un ejército en este tiempo, el ejército de los vencedores. Señor Jesús. Y le damos gracias al Señor que hoy en día parte de ese ejército está formado por jóvenes. Está formado por jóvenes que el Señor ha despertado en la iglesia. Jóvenes, no solamente de edad, amados hermanos, jóvenes de espíritu. Porque lamentablemente hoy en día en las iglesias existen jóvenes viejos. Jóvenes con un espíritu no sabría cómo definir, un espíritu débil, preocupados, afanados. Claro, este ejército no solamente necesitamos jóvenes, necesitamos también adultos. Yo no quiero que los hermanos adultos se sientan como que están siendo puestos a un lado. Nosotros los mayores, los que tenemos más edad, también necesitamos estar al frente de este ejército, con nuestra experiencia. No queremos ser jóvenes, jóvenes no, bueno, queremos ser jóvenes. De hecho, quisiéramos tener la experiencia que tuvo Caleb cuando entró a la buena tierra después de 40 años. Pasó 40 años en el desierto, cuando fue la primera vez a espiar la tierra, y 40 años después, cuando tenía 80 años, él podía decir, tengo la misma fuerza. Esos son vamos a decir que son los hermanos de edad que queremos tener en la vida de la iglesia. Hermanos que aunque tienen edad física, espiritualmente se sienten jóvenes, espiritualmente son personas con un espíritu fresco, amados hermanos. Entonces el Señor está formando el ejército, está formando este ejército con estos dos grupos de personas. Durante esta pandemia pudimos ver cómo muchos jóvenes se levantaron y se están levantando. Y esperamos que todos los jóvenes puedan tener una reacción positiva a la inminente venida de nuestro Señor. Esperamos que ellos realmente despierten y pongan sus prioridades bien definidas, las tengan bien definidas. Oh, Señor Jesús. Y nosotros los mayores estar al frente, los que tenemos más edad, estar al frente de ellos, dirigiendo, aconsejando, orientando. Señor Jesús. Bien, esto fue más o menos, queríamos recordar estos detalles en cuanto a la semana pasada, que hay cosas que están apagando o que pueden apagar la llama del fuego del don de Dios. Y esa llama es necesaria. ¿Por qué? Porque necesitamos predicar el Evangelio. Y el tema de esta semana es justamente ese, pues.
El evangelio de la gloria de Dios. Nosotros tenemos esa expresión del evangelio de la gloria de Dios, amados hermanos. Si buscamos primera de Timoteo capítulo 1, interesante leer, capítulo 1, versículo 11. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Esta frase o este versículo, yo lo leí cuando lo leí ahorita, o lo leí durante la revisión de este mensaje. Y no recordaba haberlo leído, amados hermanos. Yo que he leído la Biblia, que a veces me jacto que he leído la Biblia muchas veces, me pareció un versículo nuevo, precioso, según el glorioso evangelio del Dios bendito, glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Creo que nosotros nos necesitamos apropiar de este versículo. Aunque esto lo dijo Pablo, también nosotros podríamos decirlo. Nosotros podíamos decir esto. Ahora, este es el evangelio, es un evangelio glorioso, es el evangelio de la gloria. Yo no sé si usted y yo no lo había escuchado. Yo ahorita, para mí como que tengo que reconocer que es una expresión nueva, el evangelio de la gloria. Yo sé que la Biblia dice el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, pero ahora el evangelio de la gloria. Señor Jesús, el énfasis aquí es la gloria, amados hermanos. Es un evangelio que nos lleva a la gloria. Es el evangelio que termina glorificándonos. Nosotros necesitamos entender, percibir, estar claros que cuando predicamos el evangelio debe lograr, el evangelio debe lograr que todos terminemos en la gloria. Esto es un evangelio bendito. Dios quiere bendecirnos con este evangelio. La meta de Dios es bendecirlo a usted y bendecirme a mí. La meta de Dios o el deseo de Dios es bendecir al hombre. Y Dios no tiene otra forma para bendecirnos sino a través de este evangelio de la gloria. Porque el evangelio es eso. Un evangelio glorioso. Un evangelio que nos va a llevar a la gloria. No es ese evangelio, Señor Jesús, yo no quiero usar una expresión grosera, pero hoy en día se predica un evangelio bien pobre. Ese evangelio que muchos de nosotros oímos, evangelio que era solamente creer en el Señor Jesucristo, y algún día estarás en el cielo. Y aunque Dios nunca, amados hermanos, Dios nunca ha prometido el cielo para nadie, la Biblia tampoco lo dice. No hay un versículo en la Biblia que nos muestre que Dios nos quiere llevar al cielo. Usted no va a lograr conseguir eso. Usted no va a lograr conseguir una promesa, esta promesa de que Dios tiene el deseo de llevarlo al cielo. No hay manera de conseguir esto en la Biblia. Sin embargo, es un evangelio que se predica, es un evangelio que muchos aceptan, que lamentablemente hay muchos quieren escuchar esto, pues. Muchos no quieren escuchar un evangelio de compromiso. Quieren escuchar un evangelio que les satisfaga a ellos, pero no que los comprometa. Pero sin embargo, Dios no solamente quiere predicarnos un evangelio glorioso, Dios quiere también que nosotros nos comprometamos con ese evangelio. Que nosotros aceptemos el compromiso de predicar este evangelio y de conducir a otros a la gloria. Ese es el deseo de Dios. Señor Jesús. Bien, como el deseo de Dios ha sido siempre el ser uno con el hombre. Este evangelio de la gloria, amados hermanos, busca
que nosotros seamos uno con Él. O sea, el deseo de Dios es ser uno con el hombre y que el hombre sea uno con Él. No solamente es su deseo hoy, desde el principio ese fue el deseo. Cuando Dios colocó ya al hombre en el huerto del Edén, frente a aquel árbol de la vida, el deseo de Dios era entrar en el hombre, ser uno con el hombre. Sabemos que eso fracasó. Sin embargo, Dios no desiste, Dios nunca ha desistido. Y a pesar de la caída, a pesar que en la caída todos perdimos la gloria, todos fuimos destituidos de la gloria. Todos nos convertimos, como vimos en el mensaje también pasado, en una zarza. Porque cuando Dios llamó a Moisés en medio de una zarza, y esa zarza representa al hombre caído. Recuerden que la tierra fue maldecida con espinos y cardos, y la zarza es eso, un arbusto espinoso que representa al hombre caído, al hombre que ha sido destinado al lago de fuego. Sin embargo, en el llamamiento de Moisés, Dios le mostró a Moisés una zarza ardiendo, una zarza que no se consumía, y una zarza que nos representa a nosotros. Ya Dios no quiere, Dios no desea lanzar a nadie al lago de fuego. El deseo de Dios es poner el fuego en la zarza, no para que la zarza se consuma, sino para que la zarza sea la portadora del fuego. Y eso somos usted y yo, amados hermanos. Posiblemente no tengamos ninguna belleza externa, pero somos portadores del fuego de Dios. Podemos llegar a ser portadores del fuego de Dios, porque ese es el deseo de Dios, habitar dentro de usted y habitar dentro de mí. Para eso Dios se hizo el Espíritu. 1 Corintios 6, si no me equivoco, versículo 17. Dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Primera de Corintios 15, 45 dice que el primer hombre, el primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Entonces estos versículos nos muestran que el Señor es el Espíritu hoy. Y como Espíritu Él quiere habitar dentro de nuestro espíritu. O sea que el deseo de Dios es ser uno con el hombre, que nosotros podamos participar de lo que Él es, de su naturaleza, de su vida, aún de su gloria. Porque ese es nuestro destino es la gloria. El deseo de Dios es llevarnos a la gloria. Romanos 8, 17. Vamos a leer algunos versículos, hermanos, que yo espero que estos versículos hablen por sí solos. Romanos 8, 17. Dice: si hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. El Señor no solamente quiere que participemos de su gloria, el Señor quiere hacernos a través de su Espíritu, que ya Él nos hizo hijos, pero el camino no termina allí, el trabajo no termina allí, el trabajo de ser regenerados no es el trabajo final. Nosotros necesitamos ser herederos, necesitamos madurar y convertirnos en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y cuando el Señor venga, pues el Señor va a venir, como dice tantos versículos, pero hay uno en especial
que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amado, ahora somos hijos de Dios. Pero eso no queda allí. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es lo que nos espera a nosotros. El evangelio de la gloria de Dios es llevarnos a ser semejantes a Él, en vida y en naturaleza, mas no en deidad. Y repetimos, deidad es el derecho que Dios tiene de ser adorado. Ese derecho es único de Dios, le corresponde a Dios, es exclusivo de Dios. Ninguna otra criatura es digna de adoración. Mas, sin embargo, Dios quiere llevarnos a la gloria. Dios quiere que participemos de su santidad y de su vida. Y en esos dos aspectos, en santidad y en vida, algún día seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Entonces nos toca avanzar hacia allí. Ese es nuestro futuro, ese es nuestro camino. Llegar al reino. Ahora, no es fácil llegar al reino, indudablemente. Aunque nuestro destino es el reino, dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Dios nos llamó a ¿qué? A su reino y a su gloria. Dios no nos llamó al cielo. Dios nos llamó a su reino y a su gloria. Usted fue llamado al reino y a la gloria. Yo fui llamado al reino y a la gloria. Ese es nuestro destino final, el reino y la gloria. Ahora, no vamos a decir que este camino es fácil. No vamos a decir que es fácil obtener el reino. El libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Pablo le escribió a la iglesia, le escribió a los hermanos, creo que era de Éfeso, o de Derbe, por allí. El asunto es que les escribió y les dijo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces no es fácil. Indudablemente todos queremos el reino, todos queremos la gloria, pero tal vez todos le sacamos el cuerpo al proceso, a la manera de llegar allí. Es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar al reino. No hay otro camino, amados hermanos. Pero lo que sí les puedo decir es que este es el camino, el evangelio que queremos predicar, o el evangelio que el Señor nos está llevando a predicar, es el evangelio de la gloria. El evangelio que nos va a llevar a la gloria, ese es el evangelio que nosotros necesitamos predicar. Es el evangelio que necesitamos difundir. Y para esto debemos tener un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos destinó a su gloria y a su reino. Dios no nos destinó a más otra cosa. Aunque el evangelio que se predica hoy está ofreciendo el cielo, sin embargo el Señor, repito, Él no ofreció el cielo. De hecho, en Juan 14,
Yo no sé si recuerdo mal. El Señor dijo en Juan 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el deseo de Dios es llevarnos al Padre, introducirnos en el Padre, hacernos uno con el Padre. Este es el Evangelio de la gloria. Este es el Evangelio que usted debe predicar. Es el Evangelio que todos debemos predicar. Todos debemos predicar este Evangelio. El deseo de Dios es hacerse uno con el hombre. Y aunque este hombre pueda ser un vaso de barro, él puede llegar a tener un tesoro. Y aunque llegar al reino es a través de muchas tribulaciones, estamos seguros, como dice 2 Corintios 4:17, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces algún día recordaremos, amados hermanos, recordaremos todas las aflicciones por las que pasamos, pero también nos daremos cuenta que fue necesario y que sin embargo no eran tan grandes esas tribulaciones. Porque lo que nos espera es más glorioso que lo que estamos pasando. Lo que nos espera a nosotros es la gloria. De manera que vale la pena pasar por las leves tribulaciones hoy en día para que algún día la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Señor Jesús, entonces necesitamos mantener presentes que para poder predicar este evangelio glorioso necesitamos tener un espíritu de valentía, un espíritu de poder. Avivar el don del fuego de Dios que está en nosotros. No hay manera, amado hermano, no hay manera de que nosotros prediquemos este evangelio glorioso si no hay algo que está ardiendo dentro de nosotros. La preocupación de Pablo con Timoteo era que ese fuego se apagara. Si ese fuego se apaga, se va a perder el encargo por la predicación del evangelio glorioso. Si ese fuego se apaga, amados hermanos, lo que va a quedar es formalismo. Cuando no hay fuego, lo que hay en la vida cristiana es un formalismo sin ningún tipo de contenido, como una cáscara. Ese fuego se necesita para que haya una realidad. Pero nosotros podemos hoy en día no tener la realidad, no tener el fuego, sin embargo tener, Señor Jesús, una vida rutinaria donde usted va a la reunión, canta, tal vez lee alguna porción, escucha algún mensaje y se va para su casa. Pero no hay ningún contenido, no hay poder. Y eso existe. Existe la vida rutinaria, la vida cristiana rutinaria. Y ya estamos en el último tiempo, no podemos tener esa vida rutinaria. Por eso Pablo le manda a Timoteo y nos manda a nosotros hoy en día a tener ese fuego, a avivar ese fuego. Si ese fuego se ha debilitado, hay que avivarlo, amados hermanos. La Biblia presenta figuras sobre esto. Hay una figura, cuando el pueblo salió de Egipto, había una columna de nube y una columna de fuego que guiaba al pueblo. Podemos decir que esta columna de fuego esa columna de fuego se presentaba en la noche
Ella puede representar, como es una columna que guía, puede representar, amados hermanos, la palabra profética, o representa la palabra profética. En primera o segunda de Pedro. Denme un poquito de tiempo, amados hermanos. Pedro habla de la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:9. Segunda de Pedro 1:9 dice así, pero no, 2:9, segunda de Pedro 2:9, perdón. Señor Jesús. Ya buscamos, amados hermanos, no estamos en vivo, pero estamos casi en vivo. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hoy nosotros estamos viviendo una era oscura, indudablemente. El Señor no ha venido y la era que estamos viviendo es la era oscura. Sabemos que amanecerá cuando el Señor venga. El Señor es el lucero de la mañana. Pero hoy en día nosotros necesitamos ser guiados. En esta era oscura necesitamos ser guiados. Para eso Dios está dando la palabra profética más segura. Y nosotros necesitamos atender esta palabra profética. Por eso yo voy a volver a repetir lo que repetimos en el mensaje pasado. Los responsables de guiar al pueblo son los líderes. Y los líderes, todos los líderes, los ancianos, los que están al frente de las iglesias, necesitan estar al día, necesitan estar siguiendo la palabra profética más segura. Palabra que viene de la enseñanza de los apóstoles. No tendremos manera de guiar a las iglesias de una forma saludable, de una forma segura, si nosotros no atendemos a la palabra profética. Esta palabra que se nos está hablando, la palabra actual. Sabemos que toda la Biblia es la palabra de Dios, pero necesitamos una palabra para el tiempo presente. Y esa palabra es la que el Señor le confía a los apóstoles y los apóstoles la transmiten a las iglesias. Y nosotros somos responsables, los ancianos somos responsables de guiar a las iglesias con esta palabra profética, con esta palabra actual, con esta palabra presente. Entonces, si los ancianos no se alinean, no pueden alinearse, si hay un anciano que no puede alinearse a la palabra profética, a la palabra actual, a la palabra que los apóstoles están transmitiendo, es mejor que se siente. Porque nuestra responsabilidad es con la iglesia. Nuestra responsabilidad no es con hacer de nosotros, hacer nosotros un puesto para nosotros, un liderazgo propio. No estamos aquí, hermano, para eso. Estamos aquí para guiar un pueblo. Estamos aquí porque el Señor nos ha confiado un rebaño. Oh, Señor Jesús. Entonces tenemos esta palabra profética y tenemos también la figura de la zarza que hablamos ya. El fuego dentro de la zarza. Ya sabemos que Moisés vio una zarza, pero hoy en día esa zarza también puede ser la iglesia, amados hermanos. ¿Acaso la iglesia no es la portadora de la luz de Dios? ¿No es portadora del fuego de Dios? Claro que sí. La iglesia es responsable de que esa luz alumbre. La iglesia es responsable
de que esa luz se vea, que esa luz siempre esté alumbrando. Oh Señor Jesús. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Dónde va a arder ese fuego? En nosotros, va a arder en nuestro espíritu. Ese fuego debe estar en nuestro espíritu, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva, como la iglesia debe vivir en el espíritu. Por eso en el libro de Romanos, cuando usted lee el libro de Romanos, usted va a ver que todo su ser, amado hermano, todo su ser debe ser presentado para el servicio. Cuando tenemos Romanos 12. El versículo 1 dice, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El versículo 2 dice, no conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de la mente. Y ya sabemos que la mente es la parte líder del alma. Recuerden que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Debemos presentar nuestros cuerpos, debemos tener una mente renovada, no ajustada, no amoldeada al mundo. Pero también, como dice el versículo 11 de ese mismo capítulo de Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ardiendo en espíritu, sirviendo al Señor. Ese, vamos a decir que es el contexto de Romanos 12. Presentar todo nuestro ser. Todo nuestro ser debe ser presentado para el servicio. Todo nuestro ser es necesario para servir al Señor. Dios desea, Dios anhela que presentemos todo nuestro ser, pero es indudable que la parte principal es el espíritu. El diablo, Satanás, no está interesado tanto en su cuerpo o en su alma. Él está interesado en afectar su espíritu, en apagar la llama del espíritu, en bloquear el espíritu. Que usted no viva en el espíritu, que usted no ande en el espíritu, que usted no sirva en el espíritu. Señor Jesús, esa es vamos a decir que es el trabajo del enemigo. Señor Jesús, por eso, amados hermanos, el Señor nos manda a ejercitarnos, a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. Usted y yo necesitamos andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ejercitarnos en el Espíritu. 1 Timoteo 4:7, que lo hemos leído en otras oportunidades, dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Ya sabemos que piedad es manifestar a Dios, expresar a Dios. Yo necesito un ejercicio, así como para el ejercicio físico usted necesita entrenamiento, disciplina y perseverancia. Para el ejercicio espiritual usted necesita ejercicio, disciplina y perseverancia. Entrenamiento, disciplina y perseverancia. No podemos ejercitarnos espiritualmente si no hay entrenamiento, si no hay disciplina y si no hay perseverancia. Usted no será un cristiano fuerte, amado hermano, con un espíritu fuerte, si usted no se ejercita, si usted no es disciplinado y si usted no es perseverante. No se logra ser un cristiano fuerte espiritualmente si no tenemos estas cualidades. Si no tenemos si no hay ejercicio, si no hay entrenamiento, si no hay disciplina,
La disciplina involucra abstenerse de cosas como un atleta, amado hermano. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Un buen atleta se abstiene. Entonces Pablo le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad. Necesitamos ejercitarnos para la piedad. Necesitamos tener algunas prácticas que nos lleven a ejercitar el espíritu. Oh, Señor Jesús, invocar el nombre del Señor es una tremenda práctica. Todos necesitamos practicar invocar el nombre del Señor hasta que eso se vuelva un hábito en nuestras vidas, un hábito de vida, hasta que invocar se vuelva una necesidad vital en su vida y en la mía. Y posiblemente el invocar tal vez sea no sé, Señor Jesús. Bueno, usted sabrá. Yo necesito que en mi vida se convierta el invocar en una necesidad vital. Que yo pueda invocar hasta durmiendo. Que ya al invocar sea algo tan espontáneo que, hermano, que salga solo. Yo no necesito una situación para invocar. Que el invocar sea como el respirar. Pero hay otras formas también, hay otras maneras, hay otras prácticas que nos llevan a ejercitarnos en el espíritu. Tenemos los himnos. Cantar, hablar los himnos. ¿Acaso no dice Efesios que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del espíritu? ¿Cómo? Hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Esto debe tornarse en nosotros también una necesidad, un disfrute. Oh, Señor Jesús, podamos aprender a vivir en el espíritu, a andar en el espíritu. Repito, amado hermano, la meta del enemigo es apagar su espíritu. En este tiempo, en este último tiempo, en este tiempo final, el enemigo anda buscando apagar nuestro espíritu. Anularnos en nuestro espíritu. Él sabe que si quedamos sirviendo en nuestra alma, eso no traerá ningún tipo de resultado ni para nosotros ni para Dios. El verdadero resultado es cuando servimos en el espíritu y andamos en el espíritu. Cuando las cosas las hacemos en el espíritu. Satanás conoce el peligro que hay, el peligro que representa un hombre en el espíritu. Un hombre que vive en el espíritu y que se conduce en el espíritu. Porque un hombre que se conduce y vive en el espíritu será un hombre que echará mano del evangelio de la gloria de Dios. Él sabrá cómo encender el espíritu de otro, porque ya el espíritu de él está encendido. Un hombre en el espíritu, cuando hable, encenderá el espíritu de otro. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que otros ardan, que otros se enciendan cuando hablemos, que de nuestro espíritu salga fuego, que encienda el fuego del espíritu, el espíritu de otro, que encienda el fuego o avive el fuego que está en el espíritu de los que nos escuchan. Y para Satanás esto es un gran peligro. Por eso nuestra urgente necesidad es avivar el don del fuego que está en nosotros. Para esto Dios nos ha dado este evangelio glorioso, este evangelio del Dios bendito.
Yo quiero que el evangelio se convierta en algo, hermano, que queme. Yo quiero que el evangelio en mí sea una necesidad, que queme el deseo de predicar el evangelio, no que el evangelio se convierta en una carga, un peso. Quiero llevar este evangelio glorioso. Quiero predicar este evangelio glorioso. Estoy seguro que el camino para bendecir a las personas es a través de este evangelio glorioso. Que es a través de este evangelio glorioso que muchos hijos de Dios llegarán a la gloria, serán conducidos a la gloria. Oh Señor Jesús. Bien, amados hermanos, nosotros vamos a dejarlo hasta acá. Yo sé que hay más cosas en este mensaje del alimento diario. Yo espero que el resto ustedes las puedan también asimilar, trabajar. Pero sentí que el encargo fuerte de este mensaje es este evangelio y la necesidad de no apagar el espíritu, la necesidad de tener un espíritu avivado y que es posible tener un espíritu avivado porque tenemos una palabra profética que nos está llevando a hacer un ejército. Nos está formando como un ejército, como un cuerpo. No somos cristianos individuales. Cristiano solo se apaga. Esta palabra en este tiempo nos está uniendo más, nos está dando más unidad, más unanimidad. Y esto está ayudando a que en la iglesia haya un fuego colectivo. La iglesia sosteniendo ese fuego, portadora de este fuego. Oh Señor Jesús. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, hermanos. Esperamos que estos mensajes realmente despierten nuestro espíritu y que podamos avanzar como un solo hombre. La venida del Señor está cerca. No descuidemos el don del fuego que está en nosotros y que ahora Dios puede avivar por medio de esta palabra profética. Dios está poniendo las manos en esta palabra profética y las manos de Dios están sobre nosotros avivando este fuego. Jesucristo es el Señor.